Primero en realidad es considerar lo que tiene que ver con la valoración predieta. En el paciente número 1, el paciente ya estaba internado en el momento en el que se decidió iniciar el tratamiento. Dentro de lo que es la valoración nutricional, su peso y su talla eran adecuados para la edad, y se alimentaba vía oral, recibía aproximadamente entre 7 y 8 mamaderas con una fórmula estándar infantil. Previamente, para asegurarnos que el inicio del tratamiento iba a ser lo más seguro posible, aprovechando que estaba internado, decidimos hacer un estudio de videodilución, el cual dio normal. El paciente número 2, que estaba mucho más complejizado por toda la clínica que acaba de explicar Sol, también le podemos sumar que al momento de hacer la valoración nutricional, su peso era un poco más elevado de lo normal, su talla estaba dentro de los valores normales en el percentilo 75, pero a simple vista, si uno lo ve, la verdad es que parece un bebé de aproximadamente 9, 10 meses, o sea, es bastante grande para la edad que realmente tiene. Y sumamos otro factor, que es la lactancia materna exclusiva a libre demanda. En este caso puntual, la entrevista predieta fue en el consultorio. Eso en algún punto generó el ambiente para poder hablar con la familia respecto a las expectativas que tenía el paciente, la familia, sobre el tratamiento, y plantear diferentes planes de acción, pensando en que nosotras como condición pusimos a hacer la videodilución para ver lo mismo que en el paciente 1, si podíamos vehiculizar el tratamiento vía oral, y que en caso de que hubiese algún defecto, pensar en plan B, pero siempre previamente hablado con la familia. Sin embargo, la videodilución dio normal, por lo tanto los 2 pacientes iniciaron el tratamiento de manera oral. En el paciente número 1 se vehiculizó el total del requerimiento calórico en estos 6 biberones, y en cambio en el paciente número 2 lo que hicimos fue no brindar el aporte calórico total con la fórmula cetogénica, sino dejar cierto margen para cubrir su requerimiento con la lactancia, y de esta manera poder sostenerlo. Mari, te paso al anterior para que digas esto que no se pudo pasar, ¿sí? Bueno, obviamente que para cada vez que iniciamos el tratamiento en esta población, en lactantes, nos apoyamos en toda la evidencia científica que hay respecto a esto. Hay muchos artículos que hablan de la implementación y del mantenimiento de la dieta cetogénica junto a la lactancia materna, o sea, realmente se puede hacer, y siempre tenemos a las guías europeas a mano como para poder ir respetando todos los pasos de protocolo en lo que es la evaluación predieta, la implementación y el seguimiento. Una vez que ya iniciamos el tratamiento, este gráfico se los armamos más o menos para que visualmente vean los tiempos en la inducción de uno y otro paciente, ¿sí? En el caso número 1 se inició el tratamiento con una relación 1-1, distribuyendo las calorías en las 6 tomas, como recién les comenté, y en las primeras 24 horas vimos que ya registró trazas en orinas de cetonas, y por ende sostuvimos la relación un día entero más para evitar una entrada brusca en cetonas. No tuvimos ningún inconveniente, al tercer día pudimos ajustar el ratio en 2:1, el cual se sostuvo los días subsiguientes, ya que el paciente registró cetonemias adecuadas al tratamiento, y podíamos decir que se encontraba en cetosis con muy buena tolerancia a la fórmula. Al 5.º día de inicio le damos el alta al paciente, el cual se encontraba no solamente con una muy buena tolerancia a la fórmula cetogénica, sino que también estaba sin espasmos y sin ipsarritmias. El paciente número 2 nos llevó un poco más de tiempo. El primer punto a considerar es que se inició con relación 2:1 directamente, esa fue una decisión de equipo, ya que empezamos a considerar el aporte de hidratos de carbono que contenía toda la medicación que consumía, sumado a este leve sobrepeso, y a que la leche materna en algún punto también iba a actuar como buffer. Fuimos progresando en la relación sin ningún registro de cetonas en sangre, por lo que la madre, ella misma al 5.º día, decide empezar a moderar la lactancia para favorecer la entrada en cetosis. Los días iban pasando, como ven en la planilla, logramos registros muy bajos de cetonas, ya en una relación cetogénica muy alta, por lo que al 10.º día consideramos en realidad que el paciente estaba viviendo toda una situación de estrés, donde estaba influenciada la intercurrencia infecciosa que tenía, que en realidad le habíamos sacado la lactancia materna, y todo lo que tiene que ver con estar en internación y no estar en su ámbito familiar. Decidimos externarlo y continuar el tratamiento ambulatoriamente.
A los pocos días el paciente empezó a presentar los registros de cetonas más altos que nos permitieron estar un poco más tranquilas, respirar y considerar que el paciente realmente estaba en cetosis. A un mes de inicio de dieta cetogénica, ¿cómo estaba un paciente y cómo estaba el otro? El paciente número 6 recibía sus 6 tomas, cubría todo su requerimiento calórico con las tomas de la fórmula cetogénica, mantenía muy buenos registros de cetonas, está sin crisis, mejoró el tono y las pautas madurativas, los que nos permitió en algún punto incorporar el trabajo de la fonoaudióloga para empezar a iniciar lo que es la alimentación complementaria. El paciente número 2, en cambio, mantiene sus 5 tomas al día donde no cubre la cantidad total de energía que necesita, porque lo que hicimos fue, una vez ya en casa, que se descomplejizó un poco la situación, retomar la lactancia luego de cada toma e ir controlando si estamos haciendo esto bien con todos los registros de cetonas que se hace diariamente. Como ven ahí en la placa, los registros de cetonas son muy buenos, ahora maneja valores de entre 2,5, 3,8 sin ningún efecto adverso, pero mantiene crisis, tiene espasmos y una marcada hipotonía. Bueno, si hablamos entonces en términos de efectividad, vemos que la selección adecuada del paciente sigue siendo importante. Podemos pensar que en el segundo paciente podríamos haber empezado con corticoides por el tipo de síndrome de West, anticipando que no había ninguna situación desde el punto de vista de ser criptogénico, y el primer paciente cumplió un poco con lo que vimos en la bibliografía, que al ser sintomático podríamos intentar como segunda opción el término utilizar la vigabatrina, y posteriormente la dieta cetogénica. También vimos que la polifarmacia va a impactar de alguna manera en la efectividad del tratamiento, que es clave el momento de inicio, y también el sinergismo de acción de los fármacos utilizados. En lo que tiene que ver con la adherencia, la verdad es que en estos dos casos puntualizamos en realizar un tratamiento lo más individualizado posible, adecuar las calorías a la valoración nutricional que hicimos previo al inicio, anticipar las expectativas de la familia, esto que les comenté, de que pudimos generar el espacio para plantearle a los padres cuáles eran los diferentes planes de acción para intentar implementar el tratamiento y ver también qué era lo que ellos esperaban, ¿no? Que es clave cuando uno va a iniciar este tratamiento en una población que es tan vulnerable. Obviamente que hay un contacto permanente con la familia, sobre todo al inicio. Fuimos haciendo ajustes muy finos, sobre todo con el paciente número 2, que estaba como más complejizado y había muchos factores a tener en cuenta. Y una cosa que es bastante importante en esta población es intentar, al momento de pensar en cómo implementar el tratamiento, intentar respetar los tiempos y los modos de alimentación de cada uno de los lactantes, obviamente siempre y cuando no haya ninguna contraindicación para hacerlo. Bueno, el segundo paciente que vamos a presentar es una epilepsia mioclónica con crisis atónicas, el ex síndrome de Dus, como sabemos, y si lo volvemos a revisar dentro de lo que tiene que ver con las recomendaciones de las guías europeas, se encuentra dentro de los síndromes epilépticos que se vería beneficiado con un control de más del 70% de las crisis, o sea que la selección sería muy buena. En este caso son dos hermanos que debutan a los 4 años con antecedentes de ausencias. Cuando vienen a la consulta lo que observamos es que tienen crisis atónicas precedidas por mioclonías. El varón tiene 13 años, la frecuencia de crisis son semanales, con un compromiso muy importante de la conducta. La mujer 9 años, con una frecuencia de crisis diarias y una discapacidad intelectual moderada. Tenemos como dato fundamental la etiología de este síndrome epiléptico, que es la mutación del gen LC6A1. Si revisamos un poco la bibliografía, ya desde hace mucho tiempo la dieta cetogénica se considera un tratamiento de elección o de primera línea para esta epilepsia, que anteriormente se llamaba síndrome de Dus, y actualmente es una epilepsia con crisis mioclónicas y crisis atónicas, y en realidad es un espectro de manifestaciones. Si somos más selectivos todavía, tendríamos que poder identificar que esta mutación genética va a tener en algún momento un impacto vinculado a su tratamiento, o sea, elegir la mutación y poder elegir selectivamente el tipo de tratamiento y hasta les diría el tipo de dieta cetogénica a utilizar. Y ya nos encontramos con algunas publicaciones dirigidas a la mutación y la efectividad de la dieta con el inicio temprano del tratamiento. Entonces, hoy podemos decir que los pacientes que ingresaron a dieta cetogénica eran pacientes con epilepsias mioclónicas y crisis atónicas dadas por una mutación del gen LC6A1. Este gen lo que va a generar es una encefalopatía epiléptica, el 95% de los casos va a debutar entre el 1er y 5º año de vida, y este gen es fundamental en la codificación de una proteína transportadora, una proteína transmembrana, que transporta a GABA desde el espacio presináptico al postsináptico.
esta proteína que se denomina GAC, es responsable de mantener el 75% de la concentración sináptica de GABA. ¿Qué sucede entonces? Si el receptor azul no está, el GABA no va a estar en la brecha sináptica y el receptor postsináptico no se va a enterar que tiene que inhibirse. Como sabemos también es un espectro de manifestaciones clínicas y la dieta cetogénica estaría mejor indicada en aquellos pacientes que tienen en el momento de inicio crisis mioclónicas y crisis atónicas, así como crisis tónico-clónicas generalizadas. Aquellas situaciones clínicas que acompañan este espectro, ¿sí? Vinculado a este síndrome epiléptico, tienen que ver con el autismo, con déficit atencional y con discapacidad intelectual que va a ir desde leve a moderada a grave. Si evaluamos cuál es el mecanismo de acción que estaría vinculado con el uso de la dieta cetogénica en estos pacientes, podemos encontrar básicamente dos mecanismos muy fuertes. Unos dados de forma indirecta por la producción de los cuerpos cetónicos, que lo que van a hacer es elevar la concentración en la brecha sináptica del neurotransmisor GABA, y otra va a estar dada fundamentalmente por regular los canales iónicos. O sea que la dieta sería fundamental en ambos casos. ¿Qué desafíos tenemos en este caso? Bueno, primero son dos pacientes con una sola madre, o sea, dos hermanos de diferentes edades, con diferentes preferencias alimentarias, donde la dieta se va a implementar en una sola casa, y entonces tenemos que pensar qué estrategias vamos a utilizar para lograr la adherencia en este caso tan particular. Lo primero es definir que si bien existen diferentes tipos de dieta y quizás alguno de los dos pacientes podía ser más adecuado para uno o para el otro, no podemos implementar diferentes tipos de dieta en una misma casa. Entonces, decidir no solo el mismo tipo de dieta cetogénica para ambos, sino obviamente adaptar individualidades y algunas características puntuales para cada uno para poder respetar el requerimiento calórico que necesitan para su edad, obviamente pensando en la valoración nutricional previa que hacemos. ¿Qué quisimos hacer? Definimos realizar una dieta cetogénica modificada, donde hicimos un cálculo exacto de la cantidad de macronutrientes que le íbamos a dar, grasas, proteínas e hidratos de carbono, definiendo previamente el requerimiento calórico para cada uno. Este es un artículo que me parece que lo podemos sumar en este momento, hace un recorrido de los diferentes centros europeos que realizan dieta cetogénica modificada y marca estadísticas de con qué modalidades implementan este tipo de dieta. Entonces uno puede tener diferentes panoramas de cómo implementar el tratamiento, el mismo tratamiento, pero de diferentes maneras, y poder adecuarlo así al caso particular. En nuestro caso, dos hermanos con diferentes edades, por ende diferentes requerimientos calóricos. La manera más fácil que se nos ocurrió para implementarlo y que la madre pueda manejar el tratamiento en el día a día lo más simple posible, fue manejarnos con listados de alimentos, ¿sí? Le armamos listados de alimentos con cantidades exactas para que pueda intercambiar en lo que es proteínas, en grasas, y obviamente en hidratos de carbono. Y como ven al costado de la pantalla, lo que sí se le indicó es qué cantidad de opciones de cada uno de estos macronutrientes podía darle a cada uno de los chicos. Estas cantidades obviamente que eran diferentes porque había que cubrir diferentes requerimientos, pero el manejo de alimentos y de cómo combinar uno con el otro era ya trabajo de la madre, y en algún punto uno le da la libertad de poder manejarse más fácilmente en cómo los va a combinar. En este gráfico, donde ustedes van a ver el registro de cetonas de cada uno de los chicos en el primer mes de tratamiento, se plantearon dos situaciones completamente diferentes. La instrucción fue bastante larga para poder explicarle cómo era el manejo de cada uno de los listados a la madre y al padre, que lo entendieron perfectamente, y al día siguiente implementaron el tratamiento a rajatabla. Tal es así que Sofía, que es la curva rosa que ven arriba del gráfico, empezó a presentar registros de cetonas muy altos ya en la primera semana de tratamiento, 5,5, 6,5, llegó a marcar un registro de 7, y en esos primeros 10 días terminó 2 veces en la guardia del hospital para corregir la hipercetosis, sumado que estaba deshidratada. En la vereda del otro lado tenemos a Nicolás, que en realidad pasó todo lo contrario, nos costó un montón que entre en cetosis, cumplía también todo rajatabla, la mamá le daba toda la cantidad de grasa que necesitaba, pero marcaba cetonas muy bajas, y además estaba bastante insistente con que necesitaba consumir más hidratos de carbono.
Con Sofía hicimos un ajuste inmediato ya en esa primera internación en La Guardia, donde hicimos un reajuste de la dieta y disminuimos la cantidad de grasas que le dábamos, que habíamos calculado, y aumentamos la cantidad de hidratos de carbono para bajar un poco la relación cetogénica.